Esto es un relay y va a reemplazar ese viejo interruptor de tu casa. ¿Quieres saber cómo se hace? Entonces eres bienvenido a experimentar con la electrónica. Este experimento electrónico está siendo patrocinado por UTSource, una gran distribuidora de componentes electrónicos. Puedes dirigirte a su dirección utsource.net y vas a encontrar una gran variedad de productos en buena calidad y a unos precios que me parecen accesibles de presupuestar. Componentes, tarjetas, módulos, casi todo lo que puedas necesitar. Y además tiene una buena sección de calculadoras eléctricas que te será de mucha utilidad a la hora de experimentar tus circuitos. Visítalos, utsource.net. Estos son conocidos como interruptores mecánicos y usualmente son para encender y apagar la luz de tu casa. La conexión que usa es bastante sencilla, ya que este interruptor lo que hace es usar dos terminales para cortar el paso de la corriente eléctrica alterna en un simple circuito cerrado como este. Así de sencillo funciona la luz de tu casa. Bien, ahora te presento este componente electromecánico llamado relé o relay. Este componente tiene una bobina conectada en estos dos pines, y es que si la conectamos y alimentamos a una corriente continua o directa, funcionará de manera inmediata. Este relay tiene unos contactos metálicos que cambian de posición cuando la bobina está energizada. Estos contactos son llamados como contacto común, contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado. En el componente físico, así están distribuidos estos contactos. Pero estos contactos es el que te va a interesar, porque se comporta igual que nuestro interruptor de la casa, el contacto común y el normalmente abierto. Voy a colocar dos cables extendibles en las terminales de ese interruptor mecánico. Tengamos mucha precaución porque estamos usando corriente alterna. Ahora estas dos terminales las posicionamos en los contactos de relay que lo asignamos en común y normalmente abierto. Conectamos una batería a la bobina de relay y veremos que nuestra luz de nuestra habitación se habrá encendido. Y si retiramos la batería, pues simplemente se apagará. Lo que estaríamos haciendo es reemplazar los contactos que corta el paso de la corriente en el circuito cerrado de nuestra casa usando los contactos en un relay, pero sin la necesidad de quitarlo de su lugar el interruptor mecánico. Estos relay pueden soportar una carga de hasta 10 amperios en sus contactos metálicos, a comparación de los interruptores mecánicos comerciales que también tienen esa capacidad de rendimiento. Pero si usamos un relay, tenemos la posibilidad de automatizar ese trabajo a un bajo consumo. Un relay llega a controlar desde los 10 amperios de carga en sus contactos, pero solo necesita, por ejemplo, 5 voltios y menos de medio amperio para trabajar esa carga. Puedes usar desde un simple pulsador para encender la bobina del relay, conmutar un transistor bipolar acoplado con un sencillo temporizador para mantenerlo encendido durante un tiempo. Aplicar algún sensor de proximidad para no tener contacto físico y encender la luz. Usar el receptor de la televisión para encenderlo con un control a cierta distancia.
o mediante un módulo externo Bluetooth podrías enlazarlo a tu celular con alguna aplicación gratuita en Play Store y controlarlo desde tu celular a una buena distancia. Las bobinas del relay no tienen polaridad, así que la posición de la alimentación es irrelevante en este momento. Pero es aconsejable usar un diodo rectificador conectado en paralelo a la bobina del relay para evitar el fenómeno de inducción que provoca la misma bobina, ya que eso dañaría a la alimentación y al circuito que lo controla. Pero usando ahora el diodo sí tendría una polaridad fija que sí tendremos que respetar ahora. El contacto normalmente cerrado funciona a la inversa del otro contacto abierto. Si la bobina no está energizada, estará cerrado, dejando pasar el flujo de corriente. Al momento de activar la bobina, cambiará de posición, cortando el flujo y posteriormente apagando algún circuito. Entonces el contacto común sería siendo la principal entrada de flujo de corriente para distribuirlo en los contactos secundarios, normalmente abierto y normalmente cerrado, y ofrecerle así algún funcionamiento automatizable. El relay es el mejor componente de automatización combinado con la electrónica, así que espero que le den un buen uso en sus futuros proyectos en casa. No olvides apoyar estos videos que con mucho gusto me doy el tiempo de experimentarlos. Te lo ha explicado Androbot y muy pronto nos volveremos a ver en más experimentos.